500 años de silencio. Un secreto escondido en los sótanos del Vaticano. Y la confesión de una niña de 14 años que, en lugar de convertirse en reina, se transformó en el monstruo más temido de Europa. Existe una carta amarillenta, escondida durante casi 500 años en los archivos secretos del Vaticano. A simple vista parece un trozo de papel viejo, pero sus fibras guardan algo más: tinta, lágrimas y pequeñas manchas oscuras que algunos creen que son rastros de sangre. No es una carta cualquiera. Es una confesión escrita por una niña de apenas 14 años. La misma noche en que la historia debía convertirla en reina, fue marcada por una humillación tan brutal que su inocencia se quebró para siempre. Esa niña era Catalina de Medici. En aquel instante no nació una esposa, ni una reina. Nació una sombra. Un ser alimentado por el rencor, con una sola misión: la venganza. Pero para entender cómo empezó todo, debemos viajar a Marsella, al 25 de octubre de 1533. ¿Quieres saber qué ocurrió después de aquella carta maldita? Las calles celebraban, pero en los pasillos del palacio se preparaba algo muy distinto. Fuera, Marsella era un carnaval. Música, vino y multitudes festejaban la unión de Francia con la poderosa familia Medici. El aire olía a pan caliente y especias. Los balcones se llenaban de colores y cantos. Para el pueblo, era un día de gloria. Pero dentro del palacio de Marsella la realidad era otra. En las salas más resguardadas se preparaba un ritual secreto, conocido solo por unos pocos: la llamada ceremonia de purificación. No estaba escrita en ningún libro, ni en ningún sermón. Se transmitía en susurros, de generación en generación, como una tradición prohibida. Catalina, con apenas 14 años, caminaba por los pasillos de piedra. Las antorchas lanzaban sombras inquietantes sobre los tapices. Sus guantes de seda estaban húmedos por el sudor. Había aprendido a mantener el rostro sereno, pero en su interior sentía un temblor que no podía ocultar. No imaginaba que no iba hacia un lecho de amor, sino hacia una trampa cuidadosamente diseñada. En esa cámara la esperaba Enrique de Orleans, pero no estaría solo. ¿Recuerdas la ceremonia de purificación que esperaba a Catalina? La boda no era íntima. Era un teatro macabro con público oculto. Detrás de los muros y pasadizos secretos, 23 nobles de alto rango observaban con ojos brillantes. Se acomodaban en silencio, con copas de vino en la mano, murmurando apuestas sobre cuánto tardaría la joven en derrumbarse. Algunos reían entre dientes. Otros intercambiaban gestos cómplices. No eran simples testigos, eran parte del espectáculo. Cada rendija se convirtió en una ventana de morbo. Los susurros llenaban el aire como cuchillos invisibles. Ellos sabían que lo que estaba por ocurrir no era un acto de amor, sino un ritual de humillación. Catalina, ingenua y aún soñando con un futuro de reina, no lo sabía. Ella pensaba en un esposo, en un comienzo digno de su linaje. Pero lo que encontró al entrar en aquella cámara fue crueldad pura, calculada y compartida. Cada mirada escondida se grabó en su memoria como una herida abierta. Una lista silenciosa de nombres que, con los años, se convertiría en sentencia. Lo que siguió fue tan brutal que su cuerpo lloró lágrimas de sangre. ¿Quieres saber qué fue lo que obligó al cuerpo de Catalina a llorar lágrimas de sangre? Lo que debía ser amor, se convirtió en tortura. Enrique de Orleans, con apenas 15 años, no actuaba por voluntad propia. Era un muchacho manipulado como marioneta por Diana de Poitiers, su amante de 34 años. Ella había diseñado cada gesto, cada palabra, asegurándose de que la humillación fuera total. Las primeras caricias fueron un engaño, un anzuelo para bajar la guardia. Después llegó la violencia, no solo física, también psicológica. Los gritos de Catalina en italiano pedían piedad, pero las paredes devolvían solo risas y murmullos crueles. 3 veces, durante aquella larga noche, los médicos de la corte entraron a reanimarla. 3 veces la devolvieron de la inconsciencia, solo para que el tormento continuara.
El sufrimiento alcanzó tal intensidad que los vasos de sus ojos se rompieron. De ellos brotaron lágrimas mezcladas con sangre, un fenómeno tan raro como desgarrador. Cuando amaneció, la niña que había entrado en la cámara ya no existía. En su lugar surgió una mujer distinta, fría, silenciosa, calculadora. Una mente que jamás olvidaría lo ocurrido. Catalina memorizó cada rostro, cada risa, cada sombra que se burló de ella. ¿Y qué ocurrió después de aquella noche en que Catalina lo perdió todo? El silencio de Catalina no era miedo, era cálculo. Durante los días siguientes apenas pronunció palabra. Caminaba por los pasillos con pasos lentos, escuchando, observando, grabando cada detalle. Los cortesanos la miraban como a una joven frágil. Nadie comprendía que detrás de ese silencio se estaba formando un plan. En la soledad de sus aposentos comenzó a escribir. Un cuaderno oculto, páginas que no vería nadie más. Allí apuntó, con precisión fría, los nombres de los 23 testigos que la habían visto sufrir. Junto a cada nombre, dejó un espacio en blanco, reservado para el día en que la justicia llegara. Catalina entendió que la paciencia era su mejor arma. No se lanzaría de inmediato. Esperaría, aprendería, elegiría el momento exacto para devolver cada herida. Lo que parecía debilidad era, en realidad, el nacimiento de una estratega. Su diario no era solo un recuerdo, era una lista de condena. El primero en pagar sería Jean de Montmorency. ¿Recuerdas los nombres escritos en aquel diario secreto? 3 años después, el juego de la venganza comenzó. El primero en la lista era Jean de Montmorency, el cortesano altivo que, en su noche de bodas, apostó entre risas cuánto tiempo resistiría la joven italiana antes de colapsar. Catalina jamás olvidó la crueldad de su mirada ni la copa de vino que levantaba mientras ella suplicaba piedad. Ahora, 3 años después, su recuerdo se transformaba en sentencia. En un cuarto apartado del palacio, Catalina había aprendido a trabajar con hierbas y venenos. Preparó una mezcla precisa, cicuta y mercurio. Un cóctel letal que provocaba convulsiones, espuma en la boca y una agonía interminable. Montmorency bebió sin sospechar nada. Horas después, su cuerpo se retorcía en el suelo, gritando en medio de un invierno helado. La corte murmuraba que había muerto por una intoxicación accidental. Pero Catalina sabía la verdad. Antes de que la muerte lo abrazara, un sirviente le entregó un pequeño frasco de cristal con un líquido rojo oscuro, acompañado de una nota, para que recuerdes lo que viste. Ese sería el sello de Catalina, y nadie estaría a salvo. ¿Y qué pasaba con los demás nombres del diario secreto? Entre todos los nombres del diario, uno brillaba con un odio especial. Ese nombre era Diana de Poitiers. No fue solo testigo, fue la arquitecta de la humillación. Ella entrenó a Enrique, lo manipuló, y diseñó cada gesto de aquella noche para quebrar a Catalina frente a 23 miradas ocultas. Por eso, Catalina no planeó un castigo rápido. Quería algo más cruel, una muerte lenta, invisible, imposible de detener. Mes tras mes, comenzó a envenenarla poco a poco. Pequeñas dosis mezcladas en el vino, en los guisos, en las infusiones. Cantidades tan minúsculas que nadie sospechaba. El cuerpo de Diana empezó a traicionarla. Perdía fuerza en los brazos, reflejos en las manos, memoria en la mente. La mujer brillante y dominante de la corte se apagaba sin entender por qué. Y Catalina siempre estaba allí, sonriendo en silencio, observando cómo su enemiga bebía una copa tras otra. Era un duelo secreto, una venganza prolongada, un juego en el que solo ella conocía las reglas. A los 66 años, Diana de Poitiers murió después de beber un vino servido por la propia Catalina. Pero aún quedaba el último nombre, el más poderoso de todos. ¿Y qué pasaba con el último nombre del diario? El hombre que debía amarla, fue quien la destruyó. Ese hombre era Enrique II, su esposo. Él ejecutó con sus propias manos la humillación de aquella noche.
Catalina sabía que su venganza contra él no podía ser apresurada. Debía esperar el momento perfecto, aunque tuviera que aguantar más de 20 años. El día llegó en París, durante un torneo celebrado ante toda la corte. Enrique, altivo y confiado, se enfrentó en duelo con el capitán Gabriel de Montgomery. Las lanzas chocaron, y un fragmento atravesó la visera de su casco, clavándose en su ojo. El rey cayó herido de muerte. Los médicos intentaron salvarlo, pero su agonía duró 10 días, convulsiones, fiebres, alucinaciones. Un sufrimiento demasiado prolongado para ser solo un accidente. Estudios modernos de la punta de la lanza revelan rastros de una sustancia tóxica. Una señal inquietante, aquella justa pudo estar preparada. ¿Fue casualidad, o fue la última jugada de Catalina? En la tumba de Enrique apareció un símbolo, el mismo que Catalina dibujó con su sangre en su noche de bodas. ¿Recuerdas la lanza que acabó con el rey Enrique? Con la muerte del rey, la lista estaba completa. Uno por uno, todos los testigos de aquella noche habían caído. Ninguno sobrevivió. La niña humillada ya no existía. En su lugar, se alzaba la reina más temida de Francia. Para la corte, Catalina era una esposa obediente, una mujer silenciosa y dócil. Pero esa imagen era solo un disfraz. En realidad, se había convertido en una araña paciente, capaz de tejer redes de muerte sin dejar rastro. Su diario secreto estaba vacío de nombres. Todos habían sido tachados. Cada lágrima de sangre se había convertido en sentencia cumplida. El dolor que un día la quebró se transformó en su mayor poder. Ya no era víctima. Era cazadora. Una soberana fría, calculadora, dueña de un imperio tejido con veneno y silencio. La corte la respetaba, y en el fondo, la temía. Porque sabían que nadie, absolutamente nadie, estaba fuera de su alcance. Pero Catalina no fue la única, otras reinas también guardaban secretos envenenados. ¿Crees que la historia termina aquí? Los archivos secretos del Vaticano no solo hablan de Catalina. Entre sus páginas polvorientas aparecen los diarios ocultos de María Tudor, donde describe rituales tan crueles que las ejecuciones públicas parecían un acto de misericordia. También se encuentran las cartas cifradas de Isabel de Baviera, llenas de experimentos con sustancias corrosivas y narcóticas, probadas en cuerpos vivos como si fueran simples objetos. Y los manuscritos de Lucrecia Borgia revelan fórmulas de venenos tan perfectos que incluso los médicos modernos aún no logran comprenderlos del todo. Todas ellas fueron mujeres marcadas por el dolor. Mujeres que transformaron la humillación en poder. Y todas fueron borradas de los retratos oficiales, condenadas al silencio por la historia. Pero sus huellas siguen ahí, escondidas en sótanos de piedra, esperando a que alguien se atreva a sacar sus secretos a la luz. Catalina de Medici fue solo una pieza en un rompecabezas mucho más oscuro. Una puerta apenas entreabierta hacia un mundo de reinas que usaron la venganza como arma y el veneno como corona. Y si la historia de Catalina te pareció cruel, lo que viene hará que parezca un simple cuento infantil.